En el País Vasco hay algo que todos hemos usado alguna vez en nuestra vida. Un sistema en el que todos confiamos sin pensarlo dos veces, ya sea cuando estamos malos o cuando simplemente nos rompemos un hueso. Y es que este sistema durante muchísimo tiempo siempre ha sido nuestro motivo de orgullo debido a que era la mejor sanidad pública de toda España. Pero lo que poca gente sabe es que esta misma sanidad, que en su día fue de las mejores del mundo, podría estar al borde del colapso más absoluto, hasta el punto de vivir la crisis más grande de su historia. Y hoy vamos a saber el porqué. Bueno, el motivo de la concentración es denunciar una vez más la situación que tenemos en Osakidetza. Se está recortando, se están finalizando contratos y despidiendo a la plantilla, puesto que estamos ante un servicio público y bueno, pues los perjudicados y perjudicadas son tanto la plantilla como la propia ciudadanía. Yo no sé vosotros, pero en mi casa siempre se ha dicho la misma frase desde que nací. Y esa frase era que el País Vasco tiene la mejor sanidad del mundo. Y la he escuchado tantas y tantas veces que ni siquiera me paraba a cuestionarla. Para mí eso era así, punto. Ibas al ambulatorio, cogías tu numerito y sabías que tarde o temprano te iban a atender. Y obviamente nunca me paré a pensar en cómo funcionaba todo esto por detrás. Para mí simplemente funcionaba y ya está. Como cuando abrimos el grifo y sale agua, o cuando simplemente le damos a un interruptor y sale la luz. Y creo que tanto yo como vosotros os pasa exactamente lo mismo. Y es que escuchamos esa frase tantas y tantas veces que acaba convirtiéndose casi en una verdad absoluta. Que pase lo que pase, siempre va a estar ahí Osakidetza, pero si miramos las noticias un poquito, te das cuenta de que todo lo que se nos dijo un día se sostiene con hilos muchísimo más finos de lo que pensamos. Déjame que te explique. Para entender el por qué Osakidetza está donde está hoy, primero hay que entender de dónde viene. Y eso es porque Osakidetza no siempre existió aquí. De hecho, durante décadas la sanidad que había aquí dependía directamente desde Madrid, desde Insalud, desde el Instituto Nacional de la Salud. Y es que ese organismo no solo controlaba la sanidad en el País Vasco, lo hacía también en toda España. Ya sea Bilbao, Sevilla, Barcelona, el sistema era prácticamente igual para todos nosotros. Hasta ahí todo genial, pero ¿por qué decidieron cambiarlo? Bueno, pues eso pasó porque España cambió por completo. España en esos tiempos empezó a vivir un cambio enorme. En 1975 falleció una dictadura de casi 40 años y llegaba una nueva constitución. Y con esa nueva constitución también llegó un nuevo modelo para poder gestionar el país, el estado de las autonomías. Es por eso que poco a poco comunidades como Euskadi o Cataluña empezaron a asumir competencias que solo gestionaba antes Madrid. Competencias como la sanidad, como la educación o incluso la policía, que aquí se le llama Ertzaintza. Y ojo, no todo esto vino porque la sanidad en esos tiempos fuera mala, sino que toda esta idea de dividir todo tenía bastante lógica. Y es que el gestionar algo de cerca tan importante como la sanidad siempre iba a funcionar mejor que gestionándolo tan lejos. Saben perfectamente cómo funciona su propia gente, su propio territorio y sus propias necesidades. Es por eso de que el País Vasco empezó a asumir el control de su propia sanidad. Y de ahí nació Osakidetza. El 19 de mayo de 1983 el Parlamento Vasco creó Osakidetza, y lo que no sabes es que era muchísimo más pequeño de lo que conocemos hoy. Porque aunque el proyecto ya había comenzado, todavía no gestionaba toda la sanidad pública del País Vasco. La gran parte aún la manejaba Insalud, que era la parte estatal, pero con los pequeños hospitales que tenían, digamos que era como un primer paso de un proyecto muchísimo más grande. Un proyecto que tenía un objetivo muy claro: construir un sistema sanitario gestionado desde Euskadi. Y durante varios años en esos tiempos, digamos que Osakidetza fue creciendo muy de poco a poco, pero consiguiendo cosas alucinantes que parecían de película. Por ejemplo, en 1985, el Hospital de Cruces nació que consiguiera el primer bebé probeta de toda la sanidad pública española. Que para la gente que no sepa qué es un bebé probeta, os lo dejo por aquí. También se puso en marcha uno de los primeros programas de prevención del SIDA de toda Europa. Encima en una época en la que esa enfermedad empezaba a convertirse en una de las mayores preocupaciones del mundo. Pero es ahí en ese momento en el que piensas y dices, es que ya Osakidetza tenía algo en especial. Porque no dejaba de ser un sistema sanitario bastante pequeño, como por ejemplo el de España entera, pero no dejaba de ser un lugar donde el talento de los médicos no paraba de sorprender. Y de ahí el verdadero cambio que estaba a punto de llegar.
1988 sería un año que cambiaría la historia de la sanidad en el País Vasco, porque fue en ese momento que el País Vasco recibió un traspaso de toda la sanidad pública que gestionaba Insalud. O sea, para que te hagas una idea de lo que te estoy diciendo, es como si tú fueras el jefe de un par de hospitales y de repente te dieran toda la responsabilidad de toda la sanidad pública en toda Euskadi. Lo que hasta hacía unos años parecía un proyecto pequeño pero con muchísimo potencial, de la noche a la mañana se convirtió en una realidad. Decenas de hospitales, cientos de ambulatorios y más de 14.000 profesionales sanitarios a tu disposición. Y obviamente después de este cambio tan grande, los resultados no tardaron en llegar. El presupuesto no paró de aumentar y con el paso de los años llegaron nuevos hospitales, más tecnología, nuevos centros de salud, pero sobre todo cada vez más confianza. Porque generación tras generación, miles de familias empezaron a crecer con la tranquilidad de que si algún día ocurría algo, había un sistema preparado para atenderles. Y así fue que Osakidetza fue considerada por millones de personas una de las mejores sanidades públicas de todo el país, por delante de las de Cataluña, Valencia, Madrid, y sinceramente creo que es para sentirse orgullosos. Pero en este canal sabemos muy bien de que no todo dura para siempre. Antes que nada me gustaría decirte de que si no estás suscrito al canal deberías estarlo ya. Y eso es porque nos hemos puesto un reto que es llegar a los 10.000 suscriptores antes del día 1 de enero de 2027. Lo dicho, yo no sé si lo vamos a llegar a conseguir, pero bueno, si te suscribes me harías muy feliz. Ahora sí, sigamos. Ahora todo el mundo se estará haciendo una única pregunta. Si Osakidetza es la hostia, ¿por qué estamos así ahora? Pues la verdad es que todo empezó desde el 2008, porque hasta entonces el gasto de la sanidad en Euskadi no paraba de crecer, casi un 8% cada año. Cosa que obviamente está genial porque eso significa de que Osakidetza no para de crecer, pero es que justo en ese año se vivió una de las crisis más grandes del mundo. Miles de sanitarios a lo largo de esa década han ido perdiendo su puesto de trabajo y aquí viene lo que de verdad me preocupa, porque esto no es historia, es actualidad. Yo creo que ya tiene que pasar a otro nivel. Creemos que el gobierno tiene que intervenir. No vemos a nadie en el ministerio capaz. Lo estamos pasando mal, sobre todo por los pacientes que se están viendo, bueno, importunados por todos estos paros. La próxima semana vuelven las huelgas de médicos. Nos obliga a hacer una reflexión sobre la situación de la sanidad pública vasca. El deterioro del sistema público de salud es una realidad imposible de ocultar. Listas de espera inadmisibles, falta de personal y crecientes dificultades para acceder a una atención primaria de calidad. Ahora mismo, mientras estás viendo este vídeo, Osakidetza está de huelga. Y ahora la lista de espera para hacerte una operación ha subido un 50%. Y solo entre diciembre y marzo, más de 300.000 personas vieron su sanidad alterada. Más de 150.000 citas canceladas por la huelga. 8.000 operaciones aplazadas. Y casi 70.000 pruebas médicas sin hacer. Y todo esto, aunque parezca un problema de cifras y estadísticas, empieza muchísimo antes de lo que crees. Empieza en el sitio donde menos nos fijamos, en el ambulatorio de tu barrio. Antes tu médico de cabecera te conocía por tu nombre, sabía tu historial entero, sabía cómo hablarte, sabía lo que te preocupaba de verdad, pero es que ahora hay ambulatorios que están tan desbordados que hay hasta médicos que están atendiendo hasta 40 pacientes al día, y todo porque el sistema poco a poco les estaba dejando al margen. Y obviamente todo esto acarrea consecuencias. Al final muchísimos médicos de los que se forman aquí en universidades públicas acaban haciendo las maletas, y claro, cuando poco a poco te van faltando más médicos y luego ya los que se quedan están súper desbordados, pasa lo que tiene que pasar. Al final las listas de espera se disparan. Es que no os dais cuenta de que hemos tenido un sistema que era ejemplo para toda España, pero es que ahora hemos pasado a tener algo que si quieres pedir tu baja laboral porque has perdido unos días de tu trabajo, literalmente me han tardado como casi un mes. Y obviamente yo no quiero echar la culpa a los médicos y a la gente que está trabajando allí. Al final ellos no me quiero ni imaginar en su situación, hacen lo que pueden, pero la realidad es que esto va de mal en peor. Y si ya te parecía mucho lo que te estoy diciendo, aún quiero que sepas algo más. Porque mientras todo esto pasa por fuera, por dentro está pasando algo que lleva años en silencio. Y es que poco a poco el presupuesto de Osakidetza está acabando en manos de hospitales privados, ya que Osakidetza reveló de que en 2018 un 3,2% de todo su presupuesto iba directamente a empresas privadas. Pero es que en 2020 ya fueron 211 millones de euros. Luego en 2025 unos 267 millones y ya este año ha crecido un 7% más. O sea, lo que te quiero decir es que en apenas 5 años el dinero que se lleva a la sanidad privada no ha parado de subir.